Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a este nuestro encuentro semanal de estudio bíblico. Y hoy para finalizar, por cierto, el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y queremos darle saludos a los hermanos que forman el Poder de la Fe, el grupo del Poder de la Fe, y también a los nuevos miembros, algunos que han entrado en esta misma semana y son parte de la membresía de nuestro equipo. Le deseamos no solamente dar la bienvenida, sino exhortarles a que participen viendo las cosas que se colocan acá, los posts que se colocan, las conferencias que se dan, mini conferencias, los estudios, también la palabra de Dios que se comparte, la música cristiana, en fin, que sean activos también y puedan disfrutar de la experiencia de la comunidad que formamos. El propósito es ayudar a las personas a conocer más de Jesucristo, a tener una experiencia más rica y sólida por medio del poder de la fe en Jesús y disfrutar de la compañía de otros tantos hermanos de distintas partes del mundo y disfrutar de la experiencia maravillosa de lo que Dios es capaz de hacer a través de esta vía para edificación y fortaleza espiritual. Así que bienvenidos, me alegra muchísimo que estén ahí, los que se conecten y también los que verán después la grabación al final. Lo cierto es que aquí estamos para comenzar ya. Así que vamos a hablar acerca de este capítulo 4 del apóstol Pablo a los Filipenses, a partir del verso 10 en adelante. Y comienzo allí con esta expresión de Pablo escribiendo a ellos. Tenemos que considerar que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos desde la prisión en Roma, en ese primer encarcelamiento que sufrió y de alrededor de 2 años por predicar el Evangelio, por llevar el mensaje a distintas partes de toda aquella del imperio, al imperio romano, y llevando el mensaje revolucionario, transformador, renovador que es el Evangelio de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo, obrando en la vida de las personas. Pablo se constituyó en un verdadero embajador de Jesucristo ante reyes y gobernantes y ante el emperador. Y ahora precisamente está en prisión y donde allí, en, cerca de lo que es la casa del emperador. ¿Por qué razón? Porque lo tenían como un prisionero especial. Y ya lo he dicho que estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, solamente que ellos se relevaban, el único que no se relevaba era Pablo, pero él sí se relevaba. Y estaba en un cubículo bien estrecho. Otra cosa es que a los presos bajo el Imperio Romano no se le daba ningún tipo de alimentación, nada. A que se murieran, no eran considerados para nada. Por lo tanto, ser un preso bajo el Imperio Romano era estar condenado a muerte, aunque no le cortaran la cabeza. ¿Por qué razón? Porque no le iban a dar nada, absolutamente nada, lo mínimo quizás. Y no sé cuánto sería lo mínimo, pero lo cierto es que no le daban ningún tipo de habituallamiento. Y la iglesia de Filipo se va a convertir, en este caso, en una hermosa fuente de provisión para sostener la vida de este hombre de Dios que había luchado tanto por llevar el Evangelio y le faltaba mucho por hacer, porque así fue, y que al mismo tiempo había contribuido a que ellos conocieran el Evangelio de Jesucristo, la salvación de sus vidas. Estaba basada en la fe en Jesús, sí, pero el Jesús que les mostró y la enseñanza que les dio y el crecimiento espiritual que tenían lo tenían por las palabras que él le había enseñado y cómo se lo había explicado y el Espíritu cómo lo usaba para ese propósito. Luego entonces Pablo se sentía mucha gratitud por la iglesia de Filipo y al mismo tiempo la iglesia de Filipo sentía mucha admiración, cariño, amor también por este hombre. Y en el capítulo 4, los versos del 10 en adelante, que son los finales ya del capítulo último, que son los que vamos a estudiar de la nueva traducción viviente, voy a leer estos versículos que están acá y vamos a ir explicándolos poco a poco. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, dice el apóstol Pablo. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. Es decir, que va a dejar los reconocimientos, como en todas sus cartas, para el final. Los reconocimientos a la hermandad, a la fidelidad, a la lealtad, a la oración, a la cooperación, a, a los otros colaboradores de su gran equipo que había formado, de personas que trabajaban, que llegaron a ser pastores de congregaciones, inclusive misioneros
compañeros de misiones de él, de los viajes misioneros, 3 viajes misioneros, en fin, tenía un equipo con el cual podía confiar y que ellos también tenían las mismas limitaciones que él en sentido económico, de movimiento, de comunicación. Estamos viviendo el año 61 de nuestra era, la era cristiana, es decir, que del primer siglo del cristianismo. Y esa era la condición que existía. Sin embargo, las limitaciones humanas y las limitaciones territoriales, las limitaciones de transportación y de todo, fueron superadas de una forma brillante. Y diríamos no porque fuera un héroe, sino porque el Espíritu de Dios en su vida le ayudó para hacer esto. Y otra vez, dice él allí, al final de la carta, reconocimiento de la ayuda que había recibido de ellos y por la vía que le había ayudado, le había llegado esa ayuda también. No es que haya pasado necesidad alguna vez, dice él, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Bueno, vuelvo otra vez, no tenían nada, simplemente un cuadrico, allí un pequeño eh, lugar donde vivía la celda y más nada. No había alimentación, no había nada, sencillamente eso. Ya te dije que era como decir condenado a muerte lentamente, sinceramente eso. Pero, dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Pablo no estaba quejando, no era una carta de llanto, ni de dolores, ni de quejas, ni de lamentos, ni de súplicas, no. Sencillamente reconoce que está viviendo todo aquello porque está sirviendo al Señor y porque hay una fuerza exterior que no quiere que esto se haga, pero que Él, motivado por el Espíritu de Dios, lo está venciendo y superando todo. Es el mensaje para ti, para mí, para todos los cristianos en todas las épocas. Las cosas que nos pueden suceder por causa de predicar el Evangelio no son más que el ataque del enemigo tratando de disuadir, de obstaculizar, de impedir que el mensaje siga a través de la vida tuya, a través de tu testimonio, nuestro testimonio, para que otras personas puedan conocer el Evangelio de Jesús, puedan conocer la salvación, pueden tener la esperanza que tenemos nosotros, que no avergüenza, la esperanza de gloria, la seguridad de una vida mejor y al mismo tiempo el perdón de nuestros pecados, que es lo más importante, estar a cuenta con Dios, en paz con Dios y vivir y experimentar y disfrutar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No es que haya pasado necesidad, dice él, alguna vez. Dice, no está diciendo eso porque he aprendido, dice él, a contentarme con lo que tengo. Es decir, que no puedo marcar necesidad porque yo he aprendido a estar contento aún con nada. Eso es lo que está diciendo él con otras palabras. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, dice el verso 12. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Aprender el secreto de vivir, mira, el secreto de vivir en cualquier situación. El secreto, dice Pablo que había aprendido. Y ese secreto no era más que dependencia de Dios y estar agradecido por lo que cada día podía tener, aunque fuese lo mínimo. ¿Por qué razón? Porque estaba consciente de que el que lo permitió que estuviese allí no era el Imperio Romano, era el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque desde la prisión escribió la mayoría de sus cartas. Tú dirás, ¿y por qué no lo podía haber escrito desde un lugar más cómodo, un lugar sin esas limitaciones y con esa penuria que vivió? Bueno, Pablo estaba dando un mensaje y un testimonio al mismo tiempo. Pablo estaba viviendo la experiencia de sufrir por Cristo sin avergonzarse, de sufrir por Cristo sin quejarse, sufrir por Cristo y hacer que otros se interesasen en conocer el poder de ese Jesús que lo mantenía en esa condición de victoria en medio de las penurias que eran dadas a él, eran aplicadas a su persona. Y eso fue lo que trajo posible que todos aquellos guardianes a los cuales estaba encadenado durante las 24 horas del día, durante 2 años, y que se relevaban, por supuesto, ellos, pero Pablo sigue siendo el mismo en cadena, un embajador en cadena, da el mensaje y ellos también se convierten, muchos de ellos, a Jesucristo. Y si no, espera al final para que vea lo que voy a leerte de allí, de lo que él escribió. Sé vivir con casi nada, verso 12, o con todo lo que necesito, con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Bueno,
Estoy usando la versión, la nueva traducción viviente, que es mucho más práctica para darnos estas cuestiones, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Tú y yo, más de una vez, pues hemos sentido que el estómago está vacío y tengo hambre, y va a buscar algo, lo próximo que tengas. Algunos se dan una hartura, otros simplemente se toman un poco de jugo verde, por decir, o cualquier otra razón. O llega la hora del banquete, la hora del desayuno, el almuerzo, la comida, lo que sea, dentro de sus posibilidades, y lo hacen con la capacidad de la bendición que también tienen y las posibilidades que tienen. Pero Pablo no tenía esa posibilidad, solo dependía de la misericordia de Dios. Aprendamos eso. La misericordia de Dios, el amor en grado superlativo de parte de Dios que se ocupa de lo que necesitamos para cada día. Bueno, en Juan 13:35 leo, eso es lo que dice el Señor. El amor el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, dijo Jesús. Y ese es el testimonio y la certificación de Cristo anterior de Pablo ir a la prisión, para que ahora, al escribir a la iglesia de Filipos, pueda tener en mente estas palabras. Ellos me aman, ellos me aman. Y como me aman, esa es una prueba. ¿De qué cosa? De que son mis discípulos, los discípulos de Jesús. Y él se sentía feliz y contento porque habían aprendido la enseñanza de Cristo a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de su ministerio y a través también de las cartas que estaba escribiendo a las congregaciones. En Romanos capítulo 12, verso 13 leo, Pablo escribió, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Es a otra iglesia, a otra congregación. Y le está diciendo lo mismo, estén listos, preparados. No esperen que le llegue la noticia, háganlo antes. No esperen de que le digan, estamos viviendo esta crisis. Me encanta saber que en este siglo XXI en el cual vivimos, las organizaciones cristianas se movilizan primero, muchas veces primero que los gobiernos, porque los gobiernos tienen que ir a muchísimas cosas para tratarlas y después aprobarlas y después hacer la realidad. Mientras que los cristianos no tenemos que tratar con ninguna, solamente hacemos la provisión, preparamos las condiciones y aprovechamos las vías de comunicación y enviamos al mundo entero, donde ha habido un desastre. Organizaciones nuestras cristianas han estado presentes siempre, siempre, siempre y siempre llevando, además de el habituallamiento material, médico, medicinas, etcétera, etcétera, además de alimentos, llevando también la palabra de Dios, el mensaje de esperanza, el consuelo, la ayuda psicológica que se necesita, el consejo bíblico para que las personas puedan tener paz en medio de su sufrimiento, en medio de sus dificultades. Y todo por amor, para recibir galardones, para recibir premios en la prensa, jamás y nunca, jamás y nunca. Siempre pasan como anónimos como que si no existieran. Sin embargo, billones de dólares han dado de ayuda en materiales, en alimentos, en ropas, en medicinas, en asistencia médicas, especialistas, sin número de cosas, haciéndola en nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Y todos deben saber que eso es porque Dios es amor y que al llegar a nuestros corazones hace que nosotros le amemos a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, dijo Pablo. En aquella época no era ir a rentar en un hotel, no tenían esa ventaja. La hospitalidad en casa, el recibir en casa, el poder decir eres bienvenido, aquí te quedas, aquí te brindamos lo que tenemos, lo compartimos con amor, con cariño, con devoción, con reconocimiento de lo que estás haciendo. Y nada de pagarte, simplemente reconocer lo que haces y orar por ti. La segunda idea de este versículo es el poder para resistir con gozo. Dice Pablo, los versos 11 al 18 del capítulo 4 de Filipenses, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da la fuerza. Ese es un mensaje extraordinario, nos encanta. Los cristianos lo decimos mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es, todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da la fuerza. Pablo está usando un término muy especial. Él no es el que está en la función, es Cristo.
el que está haciendo el trabajo en él y a través de él, dándole las energías, dándole la salud, dándole la dirección, dándole el entusiasmo, permitiendo que su fe no decaiga, el conocimiento que ha adquirido lo pueda traspasar, lo pueda comunicar, lo pueda compartir con sabiduría de lo alto dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. No había más nadie. No había nadie que llegara y le llamara por teléfono porque no había los teléfonos. No tenía internet, no existía eso. No tenía ninguna forma de un celular para que le mandasen un texto para decir estoy llorando por ti. Simplemente creía en Jesús, confiaba en Jesús, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, también por Él. De todos modos, dice Pablo, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Han hecho bien. ¿Por qué? Porque dejaste una huella, dejaste una marca, dejaste una señal de gloria a Dios, de bendición, de obediencia a lo que Jesús enseña. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano y muestra simpatía y compasión y dadivosidad y también interés en aquellos. En este siglo XXI que estamos viviendo, con tantos adelantos en muchos lugares del mundo, con tantas posibilidades en otros tantos, a veces nos descuidamos un poco de dar una palabra de aliento al solo, al sola, al necesitado, al angustiado. Pensamos que hay organizaciones que se encargan de eso y consideramos que eso está bien para ellos. No, nosotros los cristianos tenemos un deber moral y espiritual de compartir buena nueva, de compartir el mensaje de la salvación, sí, pero también de mostrar simpatía por las personas que están en una condición cualquiera que sea y mostrarlo con buena voluntad, no porque me están observando para ver qué hago, sino de algo muy espontáneo y eso nace, por supuesto, por la obra del Espíritu en nuestra vida, que es el que se encarga de hacer esa motivación. Han hecho bien al compartir conmigo la dificultad por lo que ahora atravieso, porque lo que él escribió, lo que ellos hicieron, el testimonio de Pablo reconociendo la dadivosidad de ellos pasa a través de los siglos y ha servido, diríamos, de base sólida de testimonio de cómo los cristianos a través de las generaciones hemos estado sirviendo a nuestro prójimo y haciendo la obra de Dios por medio de la entrega, la compasión, la ayuda mutua, la oración, la intercesión y también el compañerismo cristiano. El verso 15 dice, como saben filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguir mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Ahora va a hablar de económico, va a hablar de quizás cuando tuvo que tomar los barcos que iban para un lugar a otro, iban haciendo estadía en distintos lugares y ahí pasaban un mes o 2 meses recogiendo habituallamiento, dando mercancías, llevando mercancía, lo que fuese, llevando presos que iban para prisiones, en definitiva, todas esas cosas iban dentro de un barco de aquella época. Así Pablo hizo esos viajes misioneros que recorrió desde Ilírico, digo, desde Jerusalén hasta Ilírico, es decir, hasta allá, pegado a España. Entonces hizo una obra extraordinaria y claro, eran costosas algunas cosas, pues entonces a ellos le ayudaron en ese sentido. Y de esa forma el Evangelio corrió, avanzó de una forma extraordinaria, con un solo hombre haciendo una obra maravillosa guiado por el Espíritu Santo y donde llegaba, pues el Espíritu Santo se encargaba de alcanzar vidas y esas vidas se transformaban así, esas vidas se convertían en pioneros de la obra en ese lugar y seguían y ahí se plantaba una congregación y así nació Filipos, la iglesia cristiana en Filipos, la de Tesalónica, la de Roma, la de otras como Colosenses y otras más. Bueno, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguir mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. El verso 16 dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ¿ve? Está mencionando esa ciudad, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. ¿Por qué? Porque aquellos estaban comenzando y Pablo le está ayudando a ellos
Es decir, la iglesia de Filipo estaba apoyando el viaje misionero y la labor misionera de este hombre que estaba sirviendo, de este siervo de Dios, este apóstol, llevando el mensaje allá. Pablo nos estaba dando la gran vida, como a veces oímos los críticos, los que le gustan criticar a los cristianos y le dicen, se está dando la gran vida. No, no se está dando la gran vida, estaba haciendo el mensaje. Sí, la gran vida se la daba, ¿sabes por qué? Porque estaba en paz con Dios. Y no hay cosa que supere a esa bendición. Cuando Jesucristo está en tu alma, cuando Jesucristo está ejerciendo de tu vida, tú tienes la gran vida, porque estás en paz con Dios, tu Creador, y no tienes temor a algo, porque sabes que Dios está contigo y que lo que sucede está bajo el dominio y también la voluntad permisiva de Él, y por lo tanto honra su nombre, glorifica y te acerca más a Él. Así que no hay dificultad en eso. Puede calificarte de esa manera, pero no lo hacen con ese espíritu, lo hacen con saña, lo hacen con desprecio. Pero él está experimentando la dadivosidad de una iglesia amorosa y cariñosa que está dando. Incluso cuando estuve en Tesalónica, dice él, ustedes me mandaron una ayuda más de una vez para seguir adelante en su labor misionera. Dice, no digo esto en verso 17 esperando que me envíen otra ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Es lo que estoy diciendo. Él quiere que los hermanos sepan lo que ellos hicieron para que sean también ellos, bueno, provocados, diríamos, estimulados a hacer las buenas acciones, no para con él, sino para con otros que vendrían después, y los unos por los otros. El ser dadivoso, el ser generoso, el ser buenos administradores de los beneficios que Dios nos da, es sin duda uno de los privilegios más grandes que tiene el pueblo cristiano. Cuando sabe hacerlo porque es un buen administrador y sabe hacerlo porque el Espíritu de Dios y el amor de Dios lo inunda, lo impulsa, lo sostiene y le provoca para hacerlo. Por el momento, dice en el verso 18, tengo todo lo que necesito y aún más. Dice, estoy bien. Ya le digo, en un pequeño recinto, sin ningún tipo de abastecimiento que no fuera lo que la iglesia que ella le mandaba, que estaba distante y que se demoraba días para llegar. Ya podrás imaginarte qué alimentos, algunos granos, algunas cosas así, en fin, cosas disecadas. Eso es lo que podía recibir, porque de otra manera no podía llegar alimentos elaborados ni nada de eso, nada de laterío, nada de que envasado aquí ni envasado allá, ni que fuera orgánico ni multicolor, nada. Todo lo que recibía era lo que aquellos hombres y mujeres que formaban la iglesia, que eran pobres igual, también compartían para que le llegase con todo ese, diríamos, tiempo y todo ese proceso, con alguien que estuviese dispuesto a identificarse como cristiano y quedar preso allí también. Y eso fue lo que sucedió con Epafrodito y con otros que fueron los que le llevaban esos recursos a él, que los conocieron, pero Dios, que está en el plan y en el proceso, permitió que a ellos nada de eso les ocurriera. Si algunos de ellos hasta se enfermaron y estuvieron al punto de la muerte, y eso se lo leímos y lo estudiamos en los primeros capítulos. Por el momento tengo lo que necesito y aún más estoy bien, abastecido, dice, con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Ahí está, las ofrendas, los alimentos, no el dinero, no, alimentos. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Eso es lo que Pablo está reconociendo. Un sacrificio, una ofrenda de olor fragante. Sacrificio es ofrenda en el término bíblico. Una ofrenda de olor fragante, agradable, que brota y llega hasta ¿dónde? A Dios, allá. Gálatas 5:22, Pablo lo va a escribir a los hermanos de Galacia. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y eso es lo que está hablando él, el fruto que el Espíritu estaba haciendo en la vida de aquellos de Filipo. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Iba a decir que dominio propio también. Pero ahí está la bondad. Ser bondadosos, proveedores. Ser bondadosos, estar mirando la necesidad del otro y ayudar. Ser bondadosos, ver lo que necesita y me uno al esfuerzo por llevar solución a eso o alivio. Así que la tercera idea es que Dios lo hace a ustedes también.
Bueno, Filipenses 4, 19 al 23 dice allá. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten. ¿Vio? Dice Pablo, el mismo Dios que me está cuidando va a suplir lo que ustedes necesiten. Este mismo. Está bien identificado. No es que yo soy especial, sino que todos somos especiales a los ojos de Dios. Somos sus hijos, somos sus hijas. Por lo tanto, nos ama entrañablemente y por lo tanto está dispuesto a ayudarnos y está dispuesto a sostenernos y cuidarnos en cualquiera que sea nuestra situación, condición. Y este mismo Dios, Jesús, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. El Espíritu Santo morando en ti, morando en mí, dando el ánimo y dando el gozo, la paz, el amor, la alegría en medio de la dificultad, el dominio propio para no responder como los otros quisieran que respondieran, con belicosidad para acusarle. Y eso que dice que es cristiano. No, con amor, con respeto, con cordura, con cuidado. Dice que suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Las riquezas. La riqueza de su amor, la riqueza de la compasión, la riqueza de la humildad, la riqueza de la obediencia a lo que Dios ha establecido. Ama a tu prójimo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, escribió Pablo a los romanos. Y así por el estilo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Una doxología de gratitud. Toda la gloria a Dios. Lo que tengo es por lo que Dios me ha dado. Lo que tengo es por medio de ustedes, porque el Señor lo ha motivado en sus corazones. Es el mismo Dios que me ha ayudado, es el mismo que le va a dar a ustedes también. Denle saludo de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. El saludo a cada cristiano, a cada miembro de la congregación de la iglesia de Filipos. Denle saludo de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios. Bueno, de cualquier ciudad que pudieran conocer. ¿Has conocido algo de Pablo? ¿Qué estará pasando con él? Sí, hemos recibido una carta, claro, una carta y mira, dice esto y aquello otro, estas mismas cosas. Denle saludos. Él dice que den saludo a todos. Lo conoces, pues ya sabes que te están dando salud, está pensando en ti también. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los hermanos que estaban con él, dice, envían saludos. Sí, ahí estaba Epafrodito, que era el que iba a llevar la carta de regreso. Pero está hablando de los hermanos. Verso 22. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos. ¿Quiénes? En particular, dice él, los de la casa de César. Los que se habían convertido por su testimonio y predicación en esos 2 años, encadenado, hablándole a quienes, a los soldados. Esos se convirtieron, muchos de ellos se convirtieron y ellos pues se lo contaron a su familia, por supuesto. ¿Y por qué? Porque vieron la integridad de este hombre. ¿Cuál es la maldad de ese hombre? Ninguna. Ese hombre lo que cree en un Dios que se llama Jesús, un Dios que se llama Jehová de los hebreos, pero que al mismo tiempo ese es el Señor. Y su hijo que vino, Dios hizo carne y vino, dice él, a buscar y salvar lo que se había perdido y dice que todos somos pecadores y que Él mostró su amor por nosotros, en que siendo pecadores murió por nosotros. ¿Por qué? Porque vino para reconciliarnos, para perdonarnos, para salvarnos, rescatarnos, liberarnos de la idolatría y de todas las demás cosas que hacemos que no le agradan a Dios, porque el Dios verdadero es Él, el único Dios verdadero. Con qué fuerza, con qué dinamismo, con qué tranquilidad, con qué paz vive ese hombre encadenado ahí todo ese tiempo. Tenemos un testimonio que contar y estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios y viendo que el protagonista en este caso lo está viviendo al pie de la letra, sin quejarse, sin murmurar, sin decir nada que fuese contradictorio a lo que estaba enseñando. ¿Por qué razón? Porque era un verdadero hijo de Dios. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa del César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Termina el apóstol Pablo su carta. Qué interesante, qué bueno
qué maravilloso poder estudiar las cartas del apóstol Pablo, ver las enseñanzas, las doctrinas, ver los énfasis que hace, ver los puntos débiles de las congregaciones que siguen siendo puntos débiles en cualquier generación, porque los seres humanos todos somos iguales, ver los retos que se tienen todas las generaciones, no importa los adelantos, cuanto más enredo, cuanto más adelanto, más limitaciones en algunos aspectos en la práctica de la vida cristiana. Cuando se es fiel, hombre o mujer, joven, anciano, adolescente, niño, líder, cuando se es fiel, Dios hace la obra a través de ti, a través del otro, a través de mí. ¿Por qué? Porque Él es el que se glorifica, Él es el que hace, Él es el Señor de la obra. Pero lo interesante es cómo está la vasija, cómo está el instrumento, cómo está el colaborador, cómo está ese embajador o embajadora de Jesucristo. Se ha preparado espiritualmente, en conocimiento, en oración, en devoción, en sometimiento a la voluntad de Dios, en obediencia. Está dispuesto a glorificar a Dios, a servir a cualquiera que sean las consecuencias. Eso es. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa es la experiencia genuina de un hombre o una mujer de Dios de cualquier edad que está dispuesto a vivir para Jesús. Y lo que haga Dios a través de su Espíritu en la vida esa, dejará huellas de bendición en la vida de otras personas. En el lugar donde lo ponga, donde lo lleve, donde lo coloque, en la situación que sea, detrás de rejas. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día detrás de rejas que le predican a aquellos otros que están allí por otros motivos y que se entregan a Jesucristo? Han salido grandes líderes, predicadores, grandes motivadores en la fe, grandes consejeros en medio de esas brumas, en medio de esa condición, en medio de todas esas limitaciones. No quiero decir que es que sea imprescindible tener que vivir aquella experiencia triste, sino que estoy diciendo que donde quiera que estés, donde quiera que te lleve y permita a Dios que estés, Él te va a usar, siempre que estés dispuesto a servir. Y eso es lo que Pablo dijo. Eso es. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la victoria. Así que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo en lo que nos manifestemos, hagámoslo bajo la dirección del Espíritu de Dios, haciendo su voluntad y para gloria de Dios. De lo demás se encarga el Señor. No podemos convertir a nadie ni cambiar su mente, porque Dios no nos ha mandado a cambiar mente de nadie. Es Él quien habla a la mente de las personas cuando oye el mensaje de la palabra de Dios, no los argumentos, sino la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu, y que hace posible que el impacto de esa palabra, que es verdad, rompa el hechizo del engaño en que está la mente de los hombres y mujeres, jóvenes y niños y ancianos de todas las generaciones, hasta que llega la luz del Evangelio, Jesús que es la luz del mundo, y convierte las tinieblas en luz y hace que su luz permanezca y entonces que se cumpla lo que él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pablo fue aquella luz para aquella época, Juan fue aquella luz para aquella época, Pedro, Santiago, Esteban y tantos otros, Felipe, Apolos, otros que estuvieron sirviendo y que fueron Epafrodito, Tito, Timoteo, todos aquellos fueron hombres que dieron, sin contar las mujeres, que ya mencionamos, que él menciona también ahí en su carta, reconociendo su trabajo,
su disposición, su abnegación, su colaboración y su servicio, y que engrandecieron la obra de Dios. Y él dice, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. También tu nombre y mi nombre están escritos y dice, somos cristianos y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y también el Señor espera que hagamos la contribución correspondiente en nuestro trabajo diario de testimonio, de servicio, de gratitud y también de ayuda al necesitado, en nombre de Jesús. Y todo lo que hagáis, dijo Jesús a través de Pablo, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, no para reconocimiento humano, sino como si lo estuviese haciendo para Dios, con ese amor y con esa disposición, con esa buena voluntad, lo hago. Esto es lo que estamos haciendo hoy, compartiendo lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra y compartiendo para que puedas edificar tu vida y aprender también que dentro del campo de la fe está el servicio comprometido, no el servicio intermitente, sino el comprometido. Comprometido es el de cada día, porque cada día el sembrador sale a sembrar. El sembrador es cada cristiano, cada creyente en Jesucristo que lleva la semilla poderosa del Evangelio, que no vuelve a él, a Dios, vacía, sino que trae el fruto para lo cual fue enviada. Puede haber sido enviada para convencer, pudo haber sido enviada para fortalecer, puede haber sido enviada para hacer crecer el conocimiento de la palabra, de la experiencia de fe, de nuevo nacimiento, de una nueva creación en la vida, o el impacto de la ruptura del pecado y de la maldad y de todo lo demás, oscuridad en la cual estaba, con la luz poderosa del Evangelio que ilumina y hace despertar a la persona, y de ahí sale un hombre, una mujer, un joven, un anciano, no sé, la edad que sea, un vencedor, una vencedora, un hijo, una hija de Dios, un colaborador, otra vez, una vasija de barro, sí, pero con el poder de Dios, un embajador, una embajadora. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé fortaleza espiritual. Y próximamente estudiaremos una serie de capítulos de la Biblia que nos van a enseñar cosas muy interesantes cada uno de ellos y que por supuesto están ramificados a toda la palabra de Dios. Pero lo vamos a hacer de una manera bien, diríamos, ordenada para que podamos disfrutarlo y lo podamos también atesorar en nuestras vidas. Hay mucho escrito, por supuesto, pero también nosotros podemos sacar un poquito y saborear de ese manjar maravilloso que es la palabra de Dios para enriquecer nuestras vidas, alimentar nuestras almas y poderla compartir a otras personas. Recuerda que cuanto más conozcas de la palabra de Dios y la practiques, mejor es para tu vida y bueno es para el que te ve vivir y oír. Así que ese es el tema de hoy y gracias por estar con nosotros en este tiempo. María Celeste que está por allí y quizá había alguien más, no sé, pero bueno, otros lo verán después en la grabación. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo de estudio, por la vida del apóstol Pablo, que ya está con el Señor hace muchos siglos, pero que dejó, sembró y dejó un legado para gloria de Dios, la obra que quiso Dios que hiciera, que llegue hasta nuestros días y que como palabra de Dios va a pasar a la eternidad como una muestra del poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a todos los gentiles y a todas las personas, a toda tribu, nación, pueblo y lengua, hasta el final del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra tuya, gracias por la vida de este hombre que tú usaste de una forma extraordinaria, que salvaste, liberaste de ser un perseguidor de la iglesia, lo constituiste, Señor, en una vasija dócil, un instrumento útil, un colaborador precioso, un embajador tuyo, que aún en cadenas supo proclamar con dignidad el poder del Evangelio, la gracia tuya, la obra de Jesucristo y la fe y la esperanza que solamente en ti podemos tener. Bendice a este grupo del poder de la fe, aviva sus vidas y sus mentes, ilumínalas para entender más y mejor tu palabra. Y en una sociedad y en un tiempo donde hay tanto entretenimiento, puedan sacar espacio para edificar sus vidas,
fortalecer su testimonio, compartir tu palabra, vivir tu evangelio, la buena nueva, para que otros puedan sentir el impacto de la gracia tuya, viendo cómo se desarrolla en otras vidas, en nuestras vidas. Perdona los pecados nuestros y desobediencias, las debilidades y cualquier cosa que hagamos en un momento determinado. Y no nos tenga en cuenta, Señor, cuando lo hacemos. Permítenos, Señor, enmendar todo lo que hayamos hecho mal y a vivir en conformidad a tu bondad y tu misericordia y tu verdad. Cuida, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos durante la noche y siempre. Perdónanos. Y mañana, temprano en la mañana, permite que podamos volvernos a encontrar para estudiar tu palabra, orar y agradecerte. Sé con tantos que están enfermos, necesitados en los hospitales, en las salas de cuidados intensivos, en centros de rehabilitación o en homes, en todo tipo de formas, Señor, en sus hogares, personas que están solas, abandonadas, niños, jóvenes, ancianos que están viviendo momentos difíciles, quizás en este minuto de desesperación, de tristeza, de dolor, de llanto, sin que nadie toque su cuerpo ni se acerque para ayudar. Ten misericordia. Ten misericordia de tu obra en el mundo entero. Bendice tus iglesias. Bendice tu pueblo, Jesús. Sé con aquellos que tú has llamado a ministrar. Permite que lo hagan con dignidad, sometido a tu voluntad y bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde y que tenga una noche feliz y tranquila. Y ya sabes, siempre aquí en el canal tenemos pasajes bíblicos, música cristiana de alabanza y también testimonios de algunos que lo escriben para dar gloria a Dios y para servir a la obra del Señor. Ha estado contigo el pastor Rodolfo Luis, así que Dios te bendiga mucho y tengan una noche excelente. Amén.